Cuando son exactamente las 10:13 de la mañana, les damos la bienvenida a este espacio ¿Qué dice? En esta oportunidad nos acompaña la diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, Amelia Belisario, que le damos la bienvenida a la redacción Benepre. Gracias, diputada, buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, una feliz semana para todos los venezolanos a pesar de esta crisis y esta dura situación por la que estamos atravesando el día de hoy. Amén. Diputada, lunes 16 de septiembre, en otros años sería el inicio formal del año escolar, en esta oportunidad 2019-2020. Sin embargo, la actividad en las calles no suele ser la misma, no es usual como en años anteriores, no vemos alumnos o estudiantes uniformados en las calles, sobre todo en la ciudad capital. En el recorrido de mi casa acá no observé ni al menos un estudiante, tampoco vemos esa congestión vehicular que se daba aquellos 16 de septiembre de años anteriores. Simultáneamente se está registrando una protesta de maestros por las condiciones, sobre todo de su salario en el Ministerio de Educación, y muy temprano observábamos a la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, anunciando que inició el año escolar con alegría y más de 8 millones de estudiantes se encuentran en las escuelas del país. Desde la Comisión Permanente de la Familia que usted preside, desde la Asamblea Nacional, ¿manejan a esta hora algún balance sobre el inicio del año escolar en contraposición con lo que dice el régimen de Nicolás Maduro? Sí, bueno, primero decirles que lo que se está viendo el día de hoy es una organización ciudadana, no solamente de educadores, sino de padres y representantes que el día de hoy se suman a esta protesta para salvar la educación, para defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, porque no se trata solamente de las condiciones laborales de los maestros, sino de las condiciones de las escuelas, pero adicionalmente de las condiciones de la enseñanza, es decir, cómo están siendo recibidos nuestros muchachos el día de hoy en las escuelas. La verdad es que no pasa del 30% los que el día de hoy se incorporaron. Por supuesto, la señora Delcy tendrá que hacer su show porque para eso trabaja para el régimen, ¿no? Pero la verdad es que el día de hoy, si no ves en las calles niños con uniformes y con sus bolsos para ir a la escuela, es porque las madres el día de hoy no tenían que decidir entre darle de comer a sus hijos o enviarlos a la escuela. Esa es la realidad que estamos viviendo en este país. Simplemente tener que alimentar a un niño, lo hemos venido denunciando en conversaciones que tenemos con las madres constantemente, estamos encuestando a las madres venezolanas, son 20 bonos de alimentación para alimentar un solo hijo, es decir, necesitas 20 madres, 10 madres y 10 padres, es decir, es imposible. Para alimentarlo, ahora para alimentarlo vestirlo. Nada más. Y las cuentas que sacábamos en el inicio de año escolar, que las sacamos todos los años, y lo traje por aquí, si me permites mostrarlo. Por supuesto. Fíjate, en el año 2012, cuando una madre ganaba 2.047 bolívares, que ese es su salario mínimo, bolívares fuertes, con los que acabó Nicolás para montar el soberano, que lo que serían 0.02 soberanos, ¿no?, del día de hoy. Una madre compraba las dos mudas del uniforme de diario, una de deporte, 2 pares de zapatos, 2 pares de media. Con los 40.000 soberanos de Nicolás, al día de hoy, una madre solo compra un par de medias. Es lo único que puede comprar una madre venezolana al día de hoy para iniciar el año escolar. En años anteriores, desde el año 2012, que arrancó la pesadilla de Nicolás Maduro en los hogares de Venezuela, bueno, una madre todavía podía comprar los uniformes. Teníamos problemas, es verdad, pero todavía podíamos adquirir los útiles escolares para nuestros hijos. Con mucha humildad, nuestros hijos todavía podían ir contentos el primer día de clase. Todos los que nos criamos en democracia recordamos nuestro primer día de clase como un momento mágico. Todos lo esperábamos. Esperábamos volver al colegio con el uniforme nuevo, el bolso nuevo, la lonchera. Y además llegábamos con mucha ilusión a nuestro primer día de clase. Lamentablemente las madres venezolanas al día de hoy no podemos darle esa alegría a nuestros hijos. Al día de hoy es muy difícil. O lo vistes, le pones su uniforme nuevo o su uniforme que le sirva además, porque la mayoría de los niños van este año con su pantalón chucuto, esa es la realidad, o llenas la lonchera, no puedes hacer las dos cosas. Y además de esa decisión de los padres y representantes, también están las precarias condiciones de las escuelas públicas del país. Así es, además de las precarias condiciones, debemos decir que ya no solamente se trata de lo que se hablaba en años anteriores, de echarle pinturita a la escuela, de reparar los pupitres, de abastecer o de dotar de pizarras y de pupitres y de insumos las escuelas, ¿no? Ya no solo se trata de eso, que eso está muy mal, se trata de que las escuelas no tienen servicios básicos.
si tenemos escuelas sin agua, tenemos escuelas sin luz, tenemos escuelas sin medios de transporte accesibles para los estudiantes ni los maestros? Es decir, no hay efectivo para pagarlo, no hay sueldo que lo aguante y no hay unidades de transporte. Esa es la realidad que está atravesando no solo los maestros, sino nuestros niños. Cuando dicen que los maestros no pueden llegar a las zonas rurales o a las zonas difíciles, de difícil acceso, a los maestros les pagan, y lo quiero aclarar, 10.000 bolívares de bono para el transporte a las zonas difíciles. 10.000 bolívares no le alcanza un maestro ni siquiera para ir 3 días a dar clase, si tiene que tomar 3 medios de transporte. Y luego si los consigue además, porque también entendemos que hay recursos limitados para el transporte público. Es decir, no existe la posibilidad de que un maestro pueda acudir a sus aulas de clase. El día de hoy los maestros están en las puertas del magisterio exigiendo mejores condiciones, pero también exigiendo el respeto a sus derechos civiles, a sus derechos políticos, a su libertad de sindical. Además, por ejemplo, en años anteriores, en lo que ocurrió durante el año pasado, es que cerca de 18.000 maestros se les suspendió su salario. Se les suspendió su salario, ¿por qué? Por acudir a manifestaciones convocadas por el sindicato, además que está garantizado sus derechos sindicales en la Constitución. Se les suspendió su salario sencillamente porque no podían acudir a las clases, acudían a quejarse al distrito escolar para manifestar sus necesidades o para denunciar las condiciones de las escuelas. Eso es importante. Nosotros tenemos maestros a los que se les ha suspendido el salario por defender los derechos de los niños a los que les dan clase. Así que ya no se trata solamente de una lucha reivindicativa de manera laboral, sino que también se trata de una lucha por reivindicar las condiciones en las que aprenden nuestros niños hoy en día. Es una lucha de madres, de padres y de maestros. Otro de los derechos que están exigiendo el día de hoy frente al Ministerio de Educación es el derecho profesional, y va en contra de estos maestros express que están preparando a través de este programa social Chamba Juvenil. Recuerdo que son alrededor de 400 horas de preparación a jóvenes entre 16 y 19 años para dar clases, producto de la deserción de maestros. Así es, pero es que no se trata solo yo no hablaría de deserción, yo hablaría de abandono escolar. Es decir, todo esto surge porque Nicolás abandonó a los maestros, abandonó las escuelas, abandonó a nuestros hijos. Esa es la verdad, abandonó a las madres venezolanas, abandonó el país. Y todo esto ocurre, bueno, como un maestro, lo vengo diciendo, como un maestro acude a las aulas de clase, no tiene zapatos, no tiene con qué comer, no tiene con qué mantener a su familia. Más de 100.000 maestros cambiaron de rubro económico, es decir, decidieron dejar de dar clases para conseguir un salario decente. Es decir, sonará en rima, pero dejaron de ser docentes para tener un salario decente. Eso es lo que están luchando hoy en día los educadores en este país. Y cuando el señor Nicolás decide esa acción irrespetuosa, y yo la hablo más allá de ser irresponsable, porque están colocando a personas que no están capacitadas para enseñar a los niños. En tan pocas horas no se forma a un educador. Y están colocando en riesgo las nuevas generaciones de nuestro país, los próximos profesionales de este país. Es irrespetuoso para el sector, para el gremio docente, pero es irresponsable para con nuestros niños, niñas y adolescentes. Es decir, es una acción que no solamente se trata de pararse frente a una aula de clases y dictar una lección. No, se trata de tener herramientas psicológicas, herramientas de pedagogía para poder hacer llegar los conocimientos a nuestros niños. No cualquiera se puede llamar maestro, esa es la realidad. Y nosotros tenemos que defender con mucha fuerza el respeto a la docencia en este país. No se trata, además de que lo tenemos que reconocer, hace algunos años en nuestro país los docentes que reclamaban actualización académica, es decir, nosotros tenemos docentes muy bien preparados, por eso en otras partes del mundo les pagan muy bien a los docentes venezolanos. Nosotros tenemos docentes que se forman por más de 5 años, hacen especialización, adquieren además estudios de 4º nivel. ¿Para qué? Para poder tener avances en su escalafón dentro del gremio. Y lamentablemente eso para el régimen no importa. Es decir, es mucho más fácil irrespetar a los docentes, ser irresponsable con nuestros niños, que sencillamente escuchar al gremio docente y escuchar a un país entero. Porque la verdad es que hoy en día, ¿qué se le puede pedir a un régimen que tiene 20 años cayéndonos a mentiras? Es decir, ya no hay reivindicación posible. Ya hoy por hoy la única manera de que los docentes tengan mejores condiciones y de que nuestros niños puedan ir con todas sus necesidades cubiertas a una aula de clase y que realmente puedan aprender es que aquí existe un cambio profundo político para que nosotros podamos avanzar, no solamente los niños, sino también los docentes. Hablamos del inicio del año escolar 2019-2020, que arranca este lunes 16 de septiembre, pero ahora hablemos de la preparación de nuestros muchachos, del año escolar que finalizó el pasado mes de julio. Con todos estos apagones nacionales, con la crisis política, social y económica que se registra en el país, son varias las denuncias que nosotros registramos
registramos sobre todo los meses de abril, mayo y junio. Una de esas, y que me llama mucho la atención, es que los niños de cuarto grado tenían que ver clases con los de quinto grado porque la maestra había renunciado para irse del país. Hay otras denuncias en que por los apagones los niños del turno de la tarde, con este horario especial hasta las 2 de la tarde, tenían que asistir en el horario de la mañana y también lo mezclaban con otros grados. El riesgo que esto genera para las próximas generaciones, para los próximos profesionales del país, y si desde la Comisión Permanente de Familia algún padre o representante hizo una denuncia formal sobre esta situación. Pues nosotros hemos venido reuniéndonos con educadores y con personas que trabajan y representan al gremio. El Sindicato Venezolano de Maestros denunció que solamente por la crisis eléctrica se perdió más del 30% de los días del calendario escolar, y que si le sumaban el resto de los días que no había transporte, que no había agua en el colegio, que el PAE nunca apareció, porque además de eso también quisiera hacerte algún comentario. Es decir, los niños básicamente perdieron el año. De manera técnica, si contabilizan los días que se perdieron, los niños básicamente perdieron el año escolar pasado. Pero con el tema del PAE, cosas más graves todavía. El Sindicato Venezolano de Maestros denunciaba que solamente el 10% llegó a los alimentos. Es decir, al 100% que se estimaba que llegaría, solamente el 10%. Pero a ese 10% tampoco le llegó completo. Es decir, llegaban alimentos que no cubrían la escala nutricional necesaria para los niños de esas edades en esos niveles escolares. Entonces, la verdad es que estamos hablando de que se fracasó el programa de alimentación. Y si una familia no tiene cómo alimentar a su hijo en su hogar, porque ya hablábamos de las cifras extremas además que representa alimentar a un hijo, si una familia no tiene cómo alimentarlo en su hogar y va a la escuela y no tiene alimentos, y lo mismo sucede con el educador, bueno, es muy fácil la fórmula, es decir, con hambre no se aprende, pero con hambre tampoco se enseña. Pero según Delcy Rodríguez, el día de hoy también anunciaba el inicio del año escolar con el programa de alimentación garantizado, este programa PAE, este programa social. Bueno, a mí me encantaría que los medios que cubrieron hoy la rueda de prensa de la señora Delcy, el show que cubrió hoy la señora Delcy, pudieran abrir las puertas de esa unidad educativa en una semana al menos para que puedan ver la realidad de lo que sucede. Porque montar un show para el régimen es muy fácil. Obligar a los medios a reportar solamente por donde ellos caminan también es muy sencillo. Convocan una rueda de prensa el día de hoy y ya el día de mañana no existe nada de lo que montaron allí. Igual hicieron con los uniformes, es decir, el tema de los uniformes, cuando dijeron que iban a enviar los uniformes del CLAP, no sé si lo recuerdan, hace menos de 2 años, esos uniformes no llegaron a las comunidades, es decir, prometieron más de 6 millones de uniformes y eso no existió. Los morrales escolares. Los morrales escolares aparecieron en el 2015 y aparecieron en la campaña parlamentaria. Es decir, la campaña empezó desde el mes de agosto, los morrales los prometieron en septiembre y cuando llegaron en diciembre, cerca de la fecha electoral. Político. Básicamente, aquí lo que se ha venido denunciando, y lo denuncia la señora Bachelet además en el marco del informe de la Comisión de los Derechos Humanos, lo denuncia claramente. Aquí se han utilizado todas las políticas sociales o de ayuda social para controlar a la población y trataron de hacerlo con nuestros niños, niñas y adolescentes, entregándoles un morral en campaña electoral. Es decir, hoy en día ese morral que en el 2015 llegó con libretas, colores, lápices, marcadores, reglas, sacapunta y borrador, el día de hoy no sabemos qué va a traer ese morral y si va a existir además, porque todos los años han venido sacándole insumos al morral. Es decir, es imposible que una familia pueda comprar útiles, y sacábamos la cuenta también, fíjate, te lo puedo mostrar aquí. Nosotros calculábamos en entrevistas con madres, son 18 salarios mínimos solo para útiles sin libros. Es decir, que una madre, imposible que pueda comprar esa lista escolar. Y los uniformes este año son 30 salarios. Es decir, tampoco es viable para... Uno va a una librería y ya también están calculados a base del dólar. Básicamente, pero además de eso, está calculado en base al dólar, pero es que es imposible, porque cuando tú llegas a una lista de preescolar, que además las de preescolar son más caras que las de los niños que van avanzando en niveles escolares, una lista de preescolar son 18 salarios el promedio de una lista escolar, pero una lista de preescolar, que es la más costosa, debe costar cerca de 25 salarios mínimos. Es decir, no hay forma de que una madre la pueda cubrir. Y con el tema de la alimentación, pues mucho más complicado. Repito, si no puedes cubrir las necesidades básicas de tu hijo, ni siquiera desde el hogar, desde alimentación, transporte, vivienda, vestuario, es decir, ¿cómo pretende el régimen decir que este año va a ser un año feliz, un año escolar feliz, si el niño va con el zapato apretado, el pantalón chucuto, la camisita del año pasado, el morral vacío? Pero lo peor es la lonchera vacía. Es imposible que hoy una madre pueda llenar la lonchera al morral y vestir al muchacho. Eso es imposible.
Desde la Asamblea Nacional manejan cifras de la deserción estudiantil. Lo pregunto por la cantidad de estudiantes que dejaron de inscribirse para este nuevo periodo escolar por irse del país, por un cambio de residencia. Hay una estimación sobre el 35% del 30% que se estimó el año pasado. Es decir, que ya seguimos acumulando. Tendremos que esperar las 2 primeras semanas de inicio escolar, que es cuando se regulariza la asistencia de los niños a la escuela, para poder entonces tener esa estimación mucho más cercana a la realidad. Pero a este momento lo que estima la Federación Venezolana es que sea cerca del 35%. Y no solo de niños, de maestros. Es decir, hay un abandono también de la profesión por parte de los docentes, bueno, porque no han sido escuchados por muchos años. Es decir, Nicolás Maduro no solamente ha representado una pesadilla para los hogares de Venezuela, para las madres venezolanas en el tema educativo de sus hijos, sino también para los hogares de esos docentes que hoy por hoy no pueden ejercer su profesión dignamente. Diputada, nos quedan algunos minutos y no puedo despedir este espacio sin preguntarle sobre lo que está ocurriendo en el ámbito político. El día de ayer el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, publicaba un comunicado en donde anunciaba el fin de la negociación que auspiciaba el Reino de Noruega. Además, o en este caso, yo le pregunto, ¿cree que este proceso, que no tuvo ningún resultado positivo para los ciudadanos de nuestro país, favoreció al régimen de Nicolás Maduro por la cantidad de tiempo en que participaron en estas reuniones? Yo no creo que haya favorecido. Yo creo que en todo caso lo que hicimos en esta oportunidad, y por eso es que este proceso de negociación ha sido distinto a todos los que han sido previos, a los que yo sí creo que hubo alguna ganancia de tiempo, y por eso gracias a Dios nos levantamos, ¿no? Pero en este último proceso yo no creo que haya habido ganancia para el régimen. Creo que el régimen perdió, y perdió mucho, porque en esta situación en la que más de 50 países del mundo respaldan a la Asamblea Nacional y a las acciones políticas de la Asamblea Nacional a través del presidente interino Juan Guaidó, entonces en este momento era cuando el régimen tenía que mostrarle al mundo su talante, entre comillas, democrático. Evidentemente terminó de demostrar que no lo es. Es decir, esta era la oportunidad del régimen de limpiarse un poco la cara y no lo hizo. Terminó de hundirse ante la comunidad internacional, abandonando una mesa de diálogo que fue propuesta desde las instancias internacionales, no la propusimos nosotros. Ahora, ¿para qué le sirvió esta instancia a los venezolanos? Mira, nos sirvió para seguir dando a conocer la situación real, para demostrar que los demócratas estamos de este lado, para demostrar que nosotros estamos dispuestos a agotar todos, absolutamente todos los mecanismos que existen para poder avanzar en el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. ¿Seguirán enfocados en esta presión internacional? Claro que sí, es que nunca hemos abandonado un espacio, y por eso siempre he dicho que esta negociación es distinta a las anteriores. Si lo evaluamos, nosotros tenemos que reconocer que hemos cometido errores a lo largo de nuestro actuar político. Y yo personalmente creo que uno de los errores es que cuando decidíamos una opción, por ejemplo, en la calle, bueno, abandonábamos las elecciones. Cuando íbamos a las elecciones, abandonamos la negociación. Es decir, siempre hemos escogido una ruta y le hemos puesto mucho empeño y mucha fuerza a eso. Yo creo que la historia nos demostró que tenemos que agotar todas las rutas juntas. Y en este momento que manteníamos la presión internacional a través de todas las instancias, bueno, también teníamos abierto este espacio de negociación ofrecido por el gobierno de Noruega. Entonces yo creo que no es que se agotó la posibilidad de lograr el cese de la usurpación, se agotó uno de los mecanismos, pero no todos, y seguimos trabajando en todos. Y lo valioso, repito, de esta oportunidad, y que es importante que todos los venezolanos lo sepan, y el resto de los venezolanos y el resto del mundo, es que no es solo Noruega. Nosotros tenemos muchos mecanismos activados en este momento, se agotó uno, pero seguimos en el resto, y lo valioso es que ahorita estamos activándolos todos al mismo tiempo. Aquí no ha cesado el trabajo, aquí se trabaja en varios frentes al mismo tiempo, y además con diversos equipos, que yo creo que es lo que hemos aprendido en este trayecto. Muchos mecanismos, pero una unidad de propósito: lograr el cese de la usurpación. Diputada, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio que hice. Era la diputada Amelia Belisario por el Estado Aragua, quien nos acompañó y nos ofreció un balance sobre este inicio del año escolar 2019-2020. También ofreció su punto de vista sobre el fin de las negociaciones auspiciada por el Reino de Noruega. Entrevista que en los próximos minutos podrá observar, publicada en nuestro sitio en internet www.benepress.com. De esta manera le invitamos a continuar con nuestra programación. Les acompañó Alberto Toro Vialma.